Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice así su hermosa, bendita, eterna, gloriosa palabra de nuestro Dios poderoso. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tome su lugar. ¿Cuántos de ustedes han leído aquel versículo que dice: encomienda a Jehová tu camino, y Él enderezará tus veredas? ¿Cuántos lo han leído? Pues se da cuenta que esta historia me recuerda de eso. ¿Sabe por qué? En donde dice la palabra del Señor que vivía José y María cuando tenían que salir para empadronarse. Empadronamiento es lo que aquí se le llama el censo. Cuando van casa por casa, bueno, aquí llegan a la casa, pero en el tiempo antiguo usted tenía que ir a su lugar de nacimiento a empadronarse. Habían dos clases o dos tipos en ese tiempo antiguo. Habían dos tipos de empadronamiento. Uno para las cuestiones militares, para saber cuántos años tenía su hijo, y así ellos tener ya una lista de quiénes iban a ser los siguientes muchachos que iban a ir a dónde, a enlistarlos para el ejército. Y el segundo tipo de empadronamiento o de censo era para cuestión de los impuestos. Los impuestos. Entonces, en este caso, el empadronamiento de esta historia era el empadronamiento para los impuestos. ¿Por qué no de guerra? Porque el gobierno romano, que era el que gobernaba prácticamente casi todo el mundo en ese tiempo, tenía a los judíos exentos a pertenecer al ejército de Roma. Entonces no era ese el propósito del gobierno de Roma, empadronar a los israelitas, sino que era por cuestión de ¿qué? De sacar más billuyo a los israelitas. Entonces me llama la atención ese versículo que le digo, porque cuando leo esta historia, wow, digo yo, ¿cómo le hace Dios? Porque ¿dónde vivía José con María? No viene en Belén. Aquí dice claramente que vivían en Nazaret, que pertenecía a Galilea. ¿Dónde vivían? En Nazaret. Para los que se confunden con estas dos ciudades, Nazaret y Galilea, es lo mismo como nuestros países. Por ejemplo, Centroamérica está dividido de esta manera. El país, que es todo el país. Luego del país están los departamentos, que es proporciones grandes. Y dentro de esa proporción grande, ya sea estado o departamento, están los municipios. Entonces, en este caso, Nazaret es el municipio. Y Galilea es el departamento. Israel es la nación. ¿Ahora sí lo logra entender? Entonces ellos vivían en Nazaret, que pertenecía
vamos a decir, vamos a usar palabras centroamericanas, al departamento de Galilea. ¿Ok? Y luego, de ahí, tuvieron que partir ¿hacia dónde? Hacia Belén, porque era el lugar, el hometown, como dice, donde en ese caso José había nacido. Era el pueblo de ellos. No era pueblo. Cuando usted ha leído la historia antigua, Belén era como una aldea, una villa. Pero ahí tenía que ir. Lo mismo pasó conmigo. Cuando yo nací en una aldea. Perdón, mis padres vivían en una aldea. Pero como en esa aldea no había hospital, tuvimos que ir al pueblo, que es el pueblo de Tiquizate. ¿Ok? Por eso en mi partida de nacimiento dice que nací en Tiquizate. Pero realmente solo nací ahí y luego regresé ¿a dónde? A la aldea. Entonces, por eso algunos me conocen que soy de la aldea Pinula, algunos otros que soy de Tiquizate. Y los dos son válidos. Aunque realmente nací verdaderamente en el pueblo. Pero mis padres vivían y luego me regresaron después de nacer a la aldea nuevamente. Entonces, a ellos les tocaba que ir a empadronarse. ¿En dónde? En Belén, que pertenecía ¿a quién? A Judea. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad, de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿qué? Belén. Belén de Judea, pertenecía a Judea. Si usted quiere saber un poquito más acerca de eso, de esos lugares, según la historia bíblica, en los tiempos de Jesucristo, dice que subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ¿hacia dónde? Hacia Belén. ¿Por qué dice subió? Porque Belén era más alto en altitud que Nazaret. Y curioso que en el mapa de Israel, Belén era más alto en altitud que Nazaret, donde ellos vivían, mas sin embargo Belén era la parte sur de Israel, cuando Nazaret pertenecía a la parte norte. Aquí regularmente, o en los países de nosotros, regularmente la parte norte es más alta que el sur, ¿cierto? Pero en este caso es al revés. La parte sur es más alta y la parte norte más baja, en altura o en altitud. Pero vuelvo y regreso al versículo. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará ¿qué? Ellos van a empadronarse a Belén de Judea, la parte sur de Israel. Lo que en lo natural puede parecer como casualidad, ¿verdad? Porque en los días que estaban ahí para empadronarse, María dio a luz. Habían más probabilidades que Jesús naciese en Nazaret, porque ahí era donde vivían, que en Belén. Ahí nada más iban ¿a qué? A empadronarse. ¿Y luego qué? A regresar. Por eso cuando usted lee la Biblia dice Jesús de Nazaret, porque ahí donde vivía José. No decían Jesús de Belén, Jesús de Nazaret. Él nació en Belén, como yo nací en Tiquizate, pero soy de Pinula. Pero imagínense las probabilidades naturales de Jesús nacer en Belén. Una entre 1,000,000. Porque ¿dónde vivían ellos? En Nazaret. ¿A qué iban a Belén?
a empadronarse nada más. Pero la cuestión es que el profeta Miqueas, si no estoy equivocado, el profeta Miqueas ya lo había profetizado cientos y cientos de años atrás, que Jesucristo iba a nacer no en Nazaret, sino que iba a nacer ¿en dónde? Exactamente. Entonces, imagínese usted qué probabilidades había de que Jesús naciese en Belén, siendo que ellos o los padres vivían ¿dónde? En Nazaret. Y a Belén solamente iban a empadronarse. Y luego les tocaba regresarse ¿hacia dónde? A Nazaret. Entonces eso es lo que a mí me impacta. Hermanos, así las probabilidades sean tan pequeñas contra usted en cualquier área de la vida, si tan solamente usted puede encomendar sus caminos a Dios, cada vereda, cada circunstancia, cada hecho que esté fuera del lugar, Dios mismo se va a encargar ¿de qué? De acomodarlo. ¿Quiere que le dé una ilustración? Dios acomodó. No sé cuántas veredas tuvo que Dios acomodar para usted llegar a este país. Habían tantas cosas que se oponían, ¿cierto? Para que eso se cumpliera. O en el camino sucedieron tantas cosas que tal vez intentaron impedir. Tal vez un federal de México, tal vez un agente de inmigración, o tal vez un agente de Estados Unidos. ¿Cuántas cosas en el camino se opusieron para que usted no estuviera acá, o que tal vez muriese en el camino? Pero es que Dios no da versículos, o Dios no inspira por su espíritu versículos nada más porque abrió la boca y se le salió algo, como nosotros. A veces nos salen cosas que nos arrepentimos haber dicho. ¿Cuántos se han arrepentido a veces alguna vez de algo que han dicho? Con su boquita. Y los que no dijeron nada son más perfectos que Dios. ¿Cuántos esposos aquí se han arrepentido a veces de abrir la boca y decirle algo a la esposa que no deberían haberle dicho? Porque lo dijeron no sé, con mucho sueño o con mucho cansancio. Tal vez no fue a propósito, pero simplemente salió y después usted se arrepintió. Pero Dios no es así. Él no va a decir un versículo nada más por decirlo y ahí que salga lo que salga, como los falsos profetas hoy, ¿verdad? Dan profecías así en el aire, dan unas 10 para que una que salga, yo lo dije, yo lo profeticé. Y las otras 9 mentiras, ¿qué? Las otras 9 que no se cumplieron, ¿qué? Hermana, ¿se recuerda que yo le profeticé hace 10 años que Dios le iba a bendecir? Pero no le profetizó las otras cosas difíciles que le sucedieron. Miqueas 5:2, vamos a leerlo, porque aquí está la profecía. Miqueas 5:2. Si no lo he encontrado todavía es porque no lee la Biblia lo suficiente. Y no tenga pena, sígalo buscando. No debe tardarse más de 10 segundos para encontrar cualquier versículo. O 2, la Biblia está tan vieja que necesita comprar una nueva. Como dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
¿De quién está hablando aquí el profeta Miqueas? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Que iban a nacer en dónde? En Belén. Ahora sí puede entender cómo Dios enderezó las veredas de José y María. Hermano, es que nadie le gana a Dios. Pero es increíble, increíble. Hay muchas cosas. Yo les digo que cada uno de ustedes tiene un testimonio de cómo Dios enderezó ciertas cosas en su vida para que se cumpliera lo que se cumplió en su vida, ¿cierto o no? Es que nadie le gana a Dios. Si Dios tiene que mover cielo y tierra para que esas veredas se ajusten al plan divino y a la voluntad de Dios, Dios lo hace. Entonces, ¿qué me enseña esto a mí? Que no confíe y no sea sabio en nuestra propia ¿qué? Opinión. Encomendemos a Dios nuestros caminos. Encomendemos a Dios cada decisión que usted quiera tomar en la vida. No sea sabio diciendo esto es, sin primero consultar a Dios. Considérelo. ¿Qué es considerar a Dios? Considerar a Dios nuestros caminos. Como lo que hace el hijo sabio. El hijo sabio va con su padre o con su madre y le dice: papá, ya tengo dinero para comprar mi primer carrito, pero yo no tengo experiencia. ¿Me puede ayudar a usted para escoger el carro que yo quisiera, el más bonito, pero a veces los bonitos salen malos? Pero usted tiene experiencia, ayúdeme. Así el Hijo de Dios sabio sabe que no se las sabe todas. Por eso va a Dios, decirle: Señor, mira, eso es lo que yo quisiera, pero mejor sigo el camino de Jesús. Que no se haga lo que yo, sino que se haga ¿qué? La voluntad de Dios. Porque siempre la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta. Y la voluntad nuestra, ¿cómo nos ha salido a veces? Media chueca, chueca y súper chueca. Mientras que la de Dios es buena, agradable y perfecta. Somos seres que tomamos decisiones a la carrera o a la ligera. Y en la mayoría de decisiones no consideramos que hay un ser más sabio que nosotros, más inteligente que nosotros, que nos desea lo mejor a nosotros. ¿Sí? Usted puede abrir su negocio, pero si no considera a Dios, ese dinero, esa inversión de 100,000, 200,000, 300,000, se le va a ir para el piso. Yo he ido a negocios donde tienen un mes de abrirlos. Yo digo, este negocio no va a tardar mucho. Solo con observar en menos de 10 minutos. Porque fue construido sin sabiduría. Sin sabiduría. Y todo aquello que es construido sin sabiduría no permanece. Y cierto, a los meses paso cerrado. Porque no consultan, no consideran. Número 1, a Dios. Número 2, no consultan a la sabiduría. En la multitud de sabios, ¿qué dice la palabra? Ahí hay ¿qué? Sabiduría. Por eso nos hemos quebrado la cabeza una y otra vez. ¿Por qué? Porque creemos que ya la sabemos. Un día a un hombre le dieron como $300,000 en un accidente. Recibo la llamada y me dice: mire, quiero empezar un negocio de trailers.
¿Y usted tiene experiencia en eso? No, pero tengo un hermano que le va bien. Un hermano en la carne, no de la iglesia, sino de familia. Y son dos cosas muy diferentes. Como Canadá y Centroamérica están en polo opuesto. ¿Qué quiere decir con eso? A su hermano le va bien porque él tiene experiencia en eso. A no ser que usted le pague a alguien que tenga experiencia en transportación y usted le pague a esa persona para que esa persona dirija la compañía y no usted. Porque creemos que porque hay dinero las cosas van a funcionar. No. Más importante, dice la Biblia, que el dinero es la sabiduría. Y el sabio considera a Dios. ¿En algunos o en todos? Eso dice la palabra. Considera a Dios en todos tus caminos. Y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. Pero es que yo no quiero pagar extra porque yo quiero ahorrarme ese dinero. Bueno, haga lo que usted considere entonces. Como a los 2 años me llamó casi llorando: pastor, me embargaron la compañía. ¿Por qué? Le digo, porque no me salían negocios y compré los trailers que pude con el dinero y luego compré otros a crédito y los debo. Ahora me embargaron la compañía y me embargaron los trailers que yo había comprado en cash. Yo se lo dije, no es para todos. La sabiduría se considera a sí mismo, si puede o no puede. Aquí vemos cómo Dios ordena las veredas de José y María. Lo que parece imposible en lo natural, Dios viene y lo hace, ¿qué? Posible. No sé a quién Dios le está hablando hoy, en este día, que tal vez se ha estado preguntando, tal vez alguien por la televisión: Dios mío, en la situación que estoy, no creo que pueda salir, porque las probabilidades son muy mínimas para poder salir de este problema, de esta situación. No sé, cualquier situación que sea. Pero yo al leer este pasaje, yo me quedé sin palabras. ¿Cómo es posible? Si ellos vivían en Nazaret y nada más fueron a empadronarse, y en ese tiempo del empadronamiento, que en lo natural pudiéramos decir, ¿verdad?, casualmente fue Belén, ahí María da ¿qué? Da a luz. Esto solamente en lo natural, como le digo, 1 entre 1.000.000. Pero en el plan de Dios, así todas las probabilidades estén en contra de ti, créalo, Dios es real. El viaje de Nazaret para Belén en los tiempos de hoy no es nada, porque estamos hablando de como 13 kilómetros, entre 13 a 15 kilómetros. En millas son 7 millas. Perdón, al revés, estoy leyendo mal. 70 millas, que estamos hablando 100 y tantos de kilómetros. Hoy en carro llega uno, ¿qué? En 1 hora, ¿no? 70 millas. Sí, el freeway dice 70 millas por hora, ¿cierto? En 1 hora llega. Pero en los tiempos antiguos, ¿cuánto cree que se requería para recorrer 70 millas?
2 horas, no, hermano. Ay, qué bonito que fuera 2 horas. Así hasta yo me montara en la mula. En esos tiempos no habían carreteras como hoy. Eran caminitos, hermano, caminitos. Si en los tiempos de mi papá todavía no habían. Extravíos había nada más. Imagínense, y era para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Era de días. 70 millas era de días. Pero ya Dios lo tenía todo, ¿qué? Yo no sé si alguno de nosotros, incluyéndome a mí, hubiéramos sido buenos para vivir en los tiempos antiguos. Porque todo era sacrificio. Andar 40 años en el desierto. ¿Cuántos de ustedes hubieran sido capaces de andar con Moisés 40 años? ¿Cuántas damas aquí hubieran sido capaces de usar el mismo vestido por 40 años? Porque un solo vestuario usaron. ¿Cuánto le dan gracias a Dios entonces que nació en esta era usted? Versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba, ¿qué? Encinta, embarazada. He escuchado personajes decir, yo eso de la historia de que el Espíritu Santo vino y hizo sombra sobre María, eso no lo creo. Entonces, pues, no se tome ningún coco, no se coma ninguna naranja, no se coma ninguna fruta, porque todas esas frutas son maravillas increíbles. ¿Cierto o no? Una piña ya madura, ¿qué color es? Cuando está verde, ¿qué color es? ¿Y cómo Dios le cambia de verde a amarillo? ¿De qué color es la tierra? No es verde, es negra. Para Dios, dice la misma palabra en la antigüedad y en el tiempo presente, no hay nada imposible. Para Dios lo mismo es hacer eso maravilloso de la creación que hacer que un bebé nazca en el vientre de una muchacha sin que esa muchacha tenga relaciones sexuales. ¿Quién es el creador entonces, pues? ¿Adán de qué lo hizo? Del polvo de la tierra. Lo podía hacer de la nada si quería. ¿Pero por qué lo hizo del polvo? Para recordarnos a nosotros que somos tierra. Que no tenemos nada de qué creernos. Sí, Él lo podía hacer de la nada, si Él hubiera querido. Porque para Él no hay nada. No hay nada. Claro. Pero todo tiene un fin, todo tiene un propósito. ¿Por qué nos hizo de la tierra? Porque el hombre se orgullece. Se cree, a veces se le olvida que viene del polvo y piensa que viene de una familia real. Ay, no me toque porque me vas a ensuciar. Apenas se cambió y su esposa lo quiere abrazar. No me abraces. Se me va a arrugar la camisa. Y antes de niño, hermano, ¿cómo salíamos a jugar? Bien planchaditos. Y nadie andaba diciendo nada. Se nos olvida que somos, ¿qué? No se vaya a quejar en la eternidad si Moisés recibe más recompensas que nosotros, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Yo no me enojaría ni lo envidiaría porque se lo merece. Se lo merece. Claro. Imagínese usted, de su casa para el templo, ¿cuántos minutos se hace?
media hora. 1 hora se hacen los que vienen de Angleton, 1 hora y media. Los que de más lejos vienen. Viene una dama aquí desde Nueva Orleans los domingos. Y los que vienen de aquí cerquita pidiendo una iglesia ahí adentro de sus apartamentos, hermano. No han leído la palabra. Imagínense 70 millas para ir a empadronarse. Y ahora no queremos ir a la casa de Dios porque está lejos. Por eso le digo, yo quisiera que el tiempo se acelerara. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? No va a haber gasolina para los carros, no va a haber electricidad para los carros de electricidad, no va a haber internet para su teléfono. ¿Quiere que siga? Quisiera que se aceleraran ya los tiempos, para que todos estemos en el mismo playing field, para que todos estemos igual de sencillos y humildes, de nada de qué aferrarnos. Y todos volver como en el libro de los Hechos, capítulo 12 en adelante, donde todo dice, servían a Dios con sencillez de corazón. Ahí no habían fufurufos, ni fufurufas. Todos, dice, alababan a Dios y compartían con los demás con sencillez de corazón. Y digo eso estando en Estados Unidos. Sé lo que viene y nos va a favorecer. Que un montón de gente, tanto jóvenes como adultos chiflados, mal acostumbrados. Sí. Hermano, cuando dejan las Biblias aquí, mire, las tenemos que regalar meses después porque nadie regresa a preguntar por ellas. Dejan un celular. A los 10 minutos están llamando. Pastor, dejé un celular ahí. Todavía está abierto. No, le digo, venga mañana. No, por favor, espéreme. Pero por la Biblia no llaman así. Las Biblias olvidadas. Sí. Yo quisiera que un día a otro todas las señales de celular, internet, por lo menos por unos 2 años, 3 años de corrido, no haya nada. Y volvamos a valorar la vida como es. Y que las familias puedan comer juntitos el desayuno, almuerzo y cena nuevamente. Y que los little rascals dejen de estar viendo ahí el celular. Y puedan valorar a esa madre que se llevó media hora, 1 hora para hacerle su comidita. Vamos al versículo 7. Y dio, dice, a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y dio a luz a su primer hijo y le envolvió en pañales. No crea que en los Huggies y esa marca Pampers. Los pañales de antes era todo vestido viejo ya que no se usa, a romperlo y con ese hacer unos 3, 10, 5 pañalitos para el bebé. ¿Cuántos crecieron con esos pañales? Yo no conocí esos Huggies de hoy. Ellos solo los reyes. Y lo acostó ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué cree usted que no había lugar para ellos en el mesón?
Por la misma razón que de otros lugares llegaron ¿a dónde? A Belén. ¿A qué? A empadronarse. Y no todos los familiares tienen lugar para todo mundo. Como lo que hace uno. Por ejemplo, ahorita en esta época que la mayoría de hispanos visitan a su rancho, los hoteles están súper ¿qué? Llenos. Porque no quiere alguien de aquí ir a incomodar a alguien o ir a bajarlo de la cama. ¿Sí me entiende? Ellos se acuestan en la cama y los demás en el piso. Entonces son conscientes. Entonces esa era una de las grandes razones. Porque de otras familias también que tenían que ir a Belén a empadronarse, pues rentaron los mesones. Y cuando ellos llegan, mesones como tipo hotel hoy en día, hospedaje. La cosa es que cuando ellos llegan y van aparentemente a rentar también un cuarto en el mesón, si lo siento, ya está ¿qué? Ya está lleno. Y María, oiga hermano, con los dolores. José, ya. Lo que sufren los hombres, ¿verdad? Pero el doble la mujer. El dolor. El hombre preocupado. ¿Y dónde nace ahora este bebé? Si ya nos dijeron que no hay lugar en el mesón. Y probablemente, aunque José había nacido en Belén, pero probablemente como muchos de nosotros vendimos nuestras propiedades, ¿no? Y no tenía casa en Belén. Tenía que ir a rentar un hospedaje. Pero dice que los hospedajes estaban ¿qué? Llenos. Pero el bebé ya estaba ahí dando pataditas y manaditas. Yo en uno de los embarazos, no sé en cuál de todos, pero yo sentía que le iba a romper el estómago a mi esposa. Como dicen en Honduras, qué barbaridad de patadas que daba. Increíble. Hasta yo sentía dolor, hermano. Sentía que a mí me estaba dando. Sí, porque tenemos que compartir el dolor. Como cuando estuve en uno de los nacimientos, de los partos, hermano, yo le pedí perdón a Dios y también a mi madre, a mi esposa y a todas las mujeres que han dado a luz. Porque hasta yo sentí el dolor al ver el dolor ahí y el grito de mi esposa. Cuando uno de los que nació natural es lo más duro. Y aquí estaba María ya con esos dolores. Por eso usted ve las películas de Navidad, no nada parecido como verdaderamente es. Ponen el nacimiento y ponen bien bonito todo ahí donde nació Jesús. No, hermano. Aquí dice que nació, que dice, y lo acostaron. ¿Lo acostaron dónde dice? En un pesebre. Vea lo que dice en griego. Mire lo que dice. Lo acostaron en un lugar donde alimentan a los animales. Que en esa antigüedad en Palestina, en esa área de Palestina, era como la parte de atrás de una casa, donde ahí ponían bueno, no sé si antes habían láminas, pero de cualquier material que hacían el techo, le hacían un techo ahí a los animales para que los animales ahí llegaran como en unas cajas como de madera que hacían, y ahí tenían su zacatito. No quedó otra opción que una de esas cajas donde los animales llegan a comer, ahí acostaron a Jesús. Entonces le digo, lo de las películas, puro invento, exageración o disminución, pero no es la realidad.
Eso es lo que me impacta a mí de Jesús. Imagínense el Padre observando desde arriba y Jesús aquí abajo también. Yo cuando leo esta historia, hermano, me hace pedirle perdón a Dios por tantas cosas, a veces tantas cosas que uno exige, tantas cosas que uno pide. ¿Cierto o no? Como que si fuéramos hijos de reyes o hijos de príncipes. Y aquí vemos al Rey de Reyes que lo acuestan en un lugar, hermano. Usted sabe ese zacate que lo acuestan a uno ahí. Eso pica. Usted dice, pero lo acostaron en pañales. Traspasa el pañal. Traspasa. Y ahí lo acostaron. Jesús teniendo el poder para haber cambiado la historia y poder mejor haber nacido, como en el caso de Moisés, que se lo llevaron a la casa real de Egipto. Pero a Jesús no le tocó así. Le tocó nacer en una de esas cajas llenas de zacate. Qué bueno que zacate fino, ¿no? Hay un llano bien bonito, ¿no? Que uno hasta se acuesta ahí y bien rico siente uno ahí. Con razón. Si hay un ejemplo a seguir en este mundo, no es el ejemplo de la televisión, no es el ejemplo de los artistas, no es el ejemplo de nadie en esta vida tan siquiera, sino el ejemplo de Jesús. Yo no sé, tal vez para alguien Dios tenía esta palabra, que tal vez estaba triste porque tal vez ya te dijeron en la familia que no va a haber intercambio de regalos por X y razón. No se preocupe, siéntase alegre si ese es el caso. ¿Por qué razón? Porque no todo en la vida es lo que queremos. Hay momentos en la vida, como en el caso de Jesús, su nacimiento, que tuvo que padecer. Él es Rey de Reyes. Él se merecía un mejor trato, pero no pidió un mejor trato. Mereciéndolo, no lo exigió. ¿Qué dije? Sí, porque un rey merece un mejor trato. Pero aún él siéndolo, no lo exigió. Hijos que están acá, que tal vez ya le están pidiendo a su papá el zapato de $300 solo porque ahí sale, ¿verdad? El nuevo zapato de Jordan o el nuevo zapato de ¿quién? De cualquier jugador. Y cada año le suben y le suben y le suben. Y el papá ya le dijo, mi hijo, lo siento, pero ya los tiempos ya no están para eso. Dios te trajo aquí, hijo, hija que estás acá, para que entiendas esto. Número uno, que esos zapatos no te van a hacer mejor estudiante que nadie. Dos, que porque en los zapatos de Air Jordan él se ve volando así en el aire, tú no vas a volar. Él sí, porque él practicó mucho. Él se esforzó mucho para tener esa técnica, pero no son los zapatos que te elevan al cielo. Es tu dedicación, tu disciplina. He supido casos de personas que han ganado competencias de correr sin zapatos. Sin zapatos. Porque no es el zapato, es la técnica. Ayudan los zapatos, pero han habido personas que han ganado campeonatos así. Sí.
ese hijo, tú le das el zapato de $300, ¿sabes de cuánto va a querer el siguiente año? De 500. Porque él no sabe lo que tú te esfuerzas. Él no sabe lo que conlleva para usted ganar ese dinero. Él es un niño, él vive en su mundo, en su universo. El universo de la televisión, el universo de Instagram, donde todo se ve fácil. Donde se ven chicos de 17 años manejando Lamborghinis, que se los han ganado en YouTube. Pero cuando no haya internet, esos millonarios, como no les costó esfuerzo y sacrificio, son los primeros que van a morir de hambre, porque no saben ni siquiera lustrar zapatos. Sin internet, millones se van a morir de hambre instantáneamente. Ese no es un futuro. Los hackeadores pueden neutralizar el internet cuando ellos quieran. ¿Pero por qué no lo han hecho? Porque no es el tiempo todavía. A ellos no les conviene hackearlo ahorita. No les conviene. Pero tienen la mecánica y tienen el modo como hacerlo. El error de digitalizar todo, ese es. Las aguas que salen en la llave de su casa, todo es digitalizado ahora. La electricidad que viene a su casa, aunque es a través de cables, pero está digitalizado. Eso también lo pueden neutralizar. Y hacer que se tarden meses y meses para poder decodificar nuevamente todo eso. Porque el hackeo, eso es lo que hace, hackea todo. Abre para entrar, pero tiene el poder para hackear todo. A los bancos les han sacado hasta cientos de millones para poder soltarles todo lo que ellos capturaron. Compañías de celulares han capturado toda la información de todos nosotros. Algunas veces por ley lo han tenido que decirnos, en otras ocasiones lo han ocultado. Pero tienen el poder para neutralizar lo que quieran. No lo hacen ahorita porque no les conviene todavía. Pero porque las guerras, más que la guerra nuclear, va a ser guerra de internet. Por ahí va a ser la guerra más desastrosa. Dejar en oscuridad a todo el mundo, dejar sin internet a todo el mundo, dejar sin que nadie se mueva. Los pozos petroleros no van a poder sacar nada porque todo eso va a estar también hackeado. No va a haber gasolina, no va a haber electricidad, no va a haber internet. A no ser que tenga usted unos vasitos con un hilo en medio y se comunique así con alguien. Mire, eso sí no lo pueden hackear. Sí sabe, ¿verdad? Que se puede comunicar usted así. Nada más compre un cono largo de hilo y lo pone de casa a casa, así. Hermana, ¿no tiene por ahí una media libra de azúcar? Dice, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. Póngase de pie. Dos cosas me enseña a mí esta historia maravillosa. Una, que cuando encomendamos a Dios nuestro camino, Él endereza ¿qué? ¿Qué veredas tuvo que enderezar acá? Poner en el corazón de este emperador Augusto ¿qué? César. Esa fue la primera vereda que tuvo que enderezar. Poner en el corazón de Augusto César, empadronar a todos los israelitas. Bueno, no dice todos los israelitas, que todo el mundo
el mundo bajo el imperio romano. Eso pidió, que todos ellos fuesen empadronados. Esta es la primera vereda que Dios ¿qué? Enderezó. Poner en el corazón de Augusto César que todo el mundo bajo el imperio romano fuese empadronado. Aquí dice, ¿verdad? Augusto ¿qué? César. Y déjeme decirle que el nombre de él no era ese. César le llamaban a todos los emperadores, que César significa emperador. Augusto significa reverenciado, honorado o estimado. El nombre de él era Gaius Octavius. En el tiempo de antes así era. Todos los emperadores llevaban el nombre de César, que significa emperador. Pero Dios pone en el corazón de, voy a usar el nombre que aparece aquí en la Biblia, ¿verdad? Octavio, César ¿qué? Augusto. César Augusto. Dios pone en el corazón de él empadronar a todos. Aunque para el otro, ay, no, a pagar impuestos y que no sé qué, que no. Era Dios enderezando ¿qué? Una vereda. Era Dios enderezando ¿qué? Para que se cumpliese ¿qué? Lo que Dios se había dicho a través de Miqueas. Que el Hijo de Dios, el libertador del mundo, iba a nacer ¿en dónde? ¿En Europa? En Belén. Belén no es como muchos lo han proclamado, una ciudad, aunque en español dice ciudad, pero en el original no dice ciudad, dice villa. Una villa es como una aldea, donde no hay concreto, no hay pavimento, no hay negocios grandes. Solo, como dicen en México, changarritos, puestecitos pequeños. Pero así decía la profecía, iba a nacer en esa villa. Y para que naciese en esa villa, Dios tenía que enderezar las veredas de José y María, porque ellos no vivían en Belén. Ellos vivían ¿dónde? En Nazaret. Yo no sé cuántas probabilidades están en contra de ti el día de hoy. No sé cuántas circunstancias, cuántas situaciones están en contra de ti el día de hoy. Aunque el tema, el título es el nacimiento de Jesús, pero dentro del nacimiento, mire cuántas cosas aprendemos. Que Dios tuvo que tratar con un emperador para que su palabra fuese cumplida. Para que el nombre de Dios no fuese vituperado, no fuese burlado en el mundo. Imagínense que encuentren a Dios mentiroso. Dios deja de ser Dios. Si Jesús no hubiera nacido en Belén y hubiera nacido en Nazaret, ¿sabe qué otra vereda tuvo que enderezar Dios? Que María no sintiera los dolores en Nazaret, sino hasta que llegase a Belén. ¿Cuántos tejanos pueden decir, oh my God? Imagínense lo que Dios tuvo que enderezar. Porque cuántas madres que están aquí que han tenido 2 o 3 hijos, el doctor le dijo, van a nacer para tal día, y nació antes o nació después. Es la verdad. Entonces, hasta en eso trabajó Dios. Hasta en esa vereda trabajó Dios. En la vereda del vientre de María. ¿Por qué cree usted que entre más viejo me hago, más convencido estoy de Dios?
¿A poco, pastor, usted nunca le han dado ganas de dejar a Dios y abandonarlo? Mire, se me han ido ganas de manejar, se me han ido ganas de viajar, porque ya ahora ya no aguanto tanto, ya me di cuenta que no aguanto tanto en el avión. Pero ganas de dejar a Dios, jamás. Jamás. Hermano, porque entre más lees la palabra, entre más años vives y te das cuenta de la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Solamente aquel que sea ingrato puede dejar a Dios. O explíqueme usted eso. ¿Habrá otra manera de dejar a Dios? Solamente que uno sea ingrato. Es lo mismo que hace un hijo o una hija que deja a sus padres que a los 15, 14, 16 años. Ingratitud. Ingratitud, que no hay otra forma de ponerlo. No, pastor, no es por eso, es porque quiero ser libre. Ingratitud. No reconoces, no quieres entender que tus padres desean lo mejor para ti y ellos saben que con ellos vas a estar mejor. Los pollitos, ¿con quién están mejor? ¿Con el gallo o con la gallina? ¿Con la serpiente o con la gallina? Con la gallina. Segunda vereda que tuvo que enderezar Dios: que los dolores no le sucedieran en Nazaret, sino hasta que llegase ¿dónde? Para que se cumpliese la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, la puntualidad de Dios, la exactitud de Dios, que Él no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará. Él prometió, Él cumplirá. Y lo último, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hoy usted le pide a uno de los hijos: hijo, váyase al cuarto de su otro hermanito, o si es de hembrita, de su hermanita, porque tenemos familiares que nos van a visitar y vamos a tener que cederle su cama a los familiares. Ah, no, yo no puedo, yo no voy a dormir con esa, que es muy loca para dormir y que no sé qué, y que no sé cuánto. Van a compartir una cama. No va a ser en un zacate picante que van a dormir. Esta historia léasela toda la noche antes que se acuesten ellos. Y acostaron a Jesús en un pesebre lleno de zacate, seco. Porque no había lugar para el Hijo de Dios en un hospedaje. Con razón un día el maestro dijo: aprendan de mí, de mi poder o de mi humildad. Aprendan de mí, dijo, de mi unción o de mi mansedumbre. Sí. Porque nosotros por naturaleza apelamos lo de Dios por su poder, su unción. Pero Dios no quiso que usted sea atraído o la mayor atención de Jesús sea su poder, sino que sea que su vida, la vida de Él.
Y esta es mi vida, prácticamente está diciendo Jesús. Una vida de humildad y mansedumbre. Combinados los dos, una vida abnegada. Una vida negada a sí mismo. Que es lo mismo que él dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz y sígame. Vivimos en una sociedad, hermano, que cada vez se parece menos a Jesús. Más orgullo, más prepotencia, más chifladencia. Se creen más cada vez. Creen que se merecen todo y todo. Y no les importa dejar a sus padres súper endeudados o en la miseria. Porque se creen que se lo merecen todo. Y aquí tenemos al dueño de todo y al que se merece todo, acostado en una caja de madera con zacate. ¿Sabe a quién ofreció Jesucristo la tierra nueva? A los mansos. ¿Quién es el manso? Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién es el manso? Ponga el ejemplo: un perro domesticado. Usted, ese perro quiere entrar a casa. Usted le dice: no, se queda allá afuera. Allá afuera. Y se queda ahí tranquilo. Luego, regresando al trabajo, usted tiene ganas de ir a caminar. Viene, le pone su collar, su lacito, le dice: vamos a ir a caminar. Y ese perro no le dice: no, yo no tengo ganas, yo quiero dormir. Ese perro es manso. Así no le haya dado de comer, se va a correr con usted. Dios comparó la mansedumbre de una paloma, ¿no? Sé manso como la paloma. Porque cada vez, si no tenemos cuidado, nos parecemos menos a Jesús. Evangelizar al mundo o hablar de Cristo y del Evangelio sin parecernos a Cristo es incoherente. No tiene compatibilidad. Por eso hay personas que las han avergonzado en público. ¿Y tú que me estás hablando de Dios si yo te conozco quién eres? Te peleas con tu mamá. Pero ¿quién podía decirle algo a Jesús? ¿Quién pudo contradecirle cuando él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde? ¿Quién le contradijo? Si desde su nacimiento lo demostró. Y no lo demostró también el último día, o uno de sus últimos días, en su muerte. Él pudo codearse, Jesús pudo codearse con reyes y príncipes, pero prefirió andar con pescadores. Prefirió andar con gente común, pudiendo él codearse con los grandes de Roma. Al contrario, un día que le dijeron: mira, fulano de tal de Roma, dijo: dile a esa zorra. Así vio Jesús la política, como lo más apestoso. Se nos olvida a veces que el universo le pertenece a Jesús. Y Jesús es quien pone las reglas de su universo. En su casa, ¿quién pone la regla? Los padres, ¿cierto? ¿Cómo debe dirigirse ese hogar? Pero en el universo, Jesús pone las reglas.
Y Él dice que en su universo, en su tierra, solo los mansos van a entrar. ¿Solo quiénes? En mi pueblo predican las mujeres que tengan la falda de 2 metros de largo. Son los que van a entrar al reino de los cielos. Pero Jesús dijo, son los mansos. Son los mansos. Yo conocí muchas hermanas de vestido bien largo y falda bien larga, pero la lengua la tenían más larga, más de 5 metros. Todo lo criticaban, en todo murmuraban. Para ellos mi papá no hacía nada bueno, todo estaba mal. Jesús fue muy claro, son los mansos los que van a entrar a la tierra. ¿Quién es el manso? Aquel a quien Dios le pone en el corazón, haz esto y lo hace. Ve aquí y lo hace sin reclamar. Y cuando Dios lo exhorta, se queda callado, agacha la cabeza y dice, Señor, perdóname. Tienes razón, estoy mal. El manso, ¿quién es? Donde Dios lo quiera poner, ahí está contento, ahí está feliz. Donde lo pongan. ¿Quién es el manso? Aquí en este templo, donde a usted lo sienten o lo sientan aquí en las sillas, usted dice amén. No se oyó mucho ese amén. Porque si usted no actúa con mansedumbre, no podemos sentar a todos en este orden. Y no cabrían todos si no actúa usted en mansedumbre. No caberíamos. Hubieran padres que acostaran a su hijo ocupando 4 sillas si no hubiera mansedumbre. David, mire la mansedumbre de David. Dice, aunque sea en el portón, en el gate, que me permitan estar. ¿Por qué? Porque después del gate es el atrio donde ellos se reunían. Todos los israelitas se reunían. El gate es la puerta o el portón gigante. Dice, aunque no quepa ya en el atrio, más allá del gate, porque en el templo nadie podía entrar, pero aunque sea en el gate, que me dejen, dice David, estar parado, voy a estar contento. Mire la mansedumbre de él, siendo rey, pudiendo traer su silla real o traer una caballería ahí, que le hicieran algo ahí bien cómodo. Dice, aunque sea de pie, que me permitan estar en el gate, aunque no pueda entrar al atrio, con tal de que pueda alabar ahí a mi Señor, a mi Dios. Yo quebranto mi corazón, quebranto mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero. Una vez más le decimos, yo quebranto mi corazón, yo quebranto mi vida, le entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo cuanto tengo, es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Si hay una vida en esta hora que quiera rendir su vida a Cristo, que vive apartado de Dios, está alejado de Dios, y quieres hoy regresar a Jesucristo pidiéndole perdón por tus pecados, por tu rebeldía, tu desobediencia, ven a Jesús. No hay razón por la cual vivir alejado de Dios. Y si Dios te ha dado vida, es porque no quiere que te pierdas. Quiere que seas salvo de la desgracia, la miseria y la condenación que vendrá sobre todo el mundo cuando el juez de jueces se siente en el gran trono blanco para juzgar a los vivos y a los muertos. Venga, venga a los pies de Jesús. Es incoherente, imposible, increíble creer que después de escuchar este mensaje y ver el sacrificio que hizo Jesús, siendo que Él era rey, que es dueño de todas las cosas, no exigió. Corazón, dice la palabra, que se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios Padre lo levantó a lo más alto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay un joven, una señorita, un varón, una dama, que quiere decirle hoy: Señor Jesús, perdóname. Qué vergüenza, yo siendo un ser humano del polvo de la tierra, o si eres dama de la costilla, de lo que sea, de carne, qué vergüenza para mí orgullecerme, vivir una vida de orgullo demandando, cuando tú, Jesús, me diste el mejor ejemplo. No te quejaste, no retrocediste, porque quisiste darme el mejor ejemplo en el universo. No con palabras, sino con hechos. Tu palabra la diste después, 30 años después, pero primero fueron tus hechos. Yo quebranto mi... Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vida más. Una vida más, una vida más. Se cierra el tiempo, se acaba el tiempo. Tú que estás por la televisión, estás viendo por cualquier medio en este momento, donde quiera que estés, tiene la oportunidad en esta hora de venir al Señor también en esta hora. Puedes pedirle perdón al Señor en esta hora. Dile: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. He sido rebelde contra ti. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, tierra de rebeldes, tierra de desobedientes, tierra de gente chiflada, presumida, a enseñarnos grandes lecciones de vida. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por ese ejemplo, ¿cuál ejemplo siguiéramos? ¿El del mundo? ¿El de la televisión? ¿El de los actores? ¿El de los deportistas? Que nos llevan al camino equivocado y a la percepción equivocada. Pero gracias que tenemos un molde, un patrón a seguir. Gracias a ti podemos mirarnos como en un espejo lo mal que nos vemos, lo mal que actuamos. Gracias a ti
podemos ver nuestra propia realidad y no engañarnos a nosotros mismos. Porque solo en ti podemos ver cuán bien o cuán mal estamos delante de tu presencia. Y cada uno de los que están aquí reconocemos que este es tu universo, a ti te pertenece. Y tú pones las reglas y las condiciones de quién va a vivir en este universo nuevo cuando lo hagas totalmente nuevo. Él es muy específico, muy claro. Son los mansos los que heredarán la tierra, porque ellos fueron los que se conformaron con la voluntad de Dios. Y Dios a manos llenas les va a dar lo que les pertenece. Padre, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor. Sea perdonado, sea limpio cada vida, Señor, que te ha pedido perdón en esta hora por sus pecados, por sus rebeliones, por su desobediencia, Señor. Sean perdonadas sus vidas, Señor. Sean limpiados todo su ser, Padre celestial, para que ellos se puedan levantar con alegría, con bendición, con libertad, y que se levanten, Señor, para hacer tu voluntad. Se levanten para obedecerte. Se levanten para guardar tu palabra, Señor. A ti, Señor, y solo a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.